El anudado quirúrgico es la técnica más elemental utilizada en cualquier procedimiento quirúrgico. El nudo es la parte más débil de una sutura. Muy por el contrario de lo que uno pudiera llegar a pensar, no es la parte más fuerte, sino todo lo contrario, la más débil. Es donde debemos prestar extremada atención. ¿Por qué? Es lo que hace que mi sutura sea estable y segura, o por el contrario, corrediza y peligrosa. Imagínense qué consecuencias podríamos tener si nuestro paciente estamos suturando la piel y hacemos un nudo con falta de técnica. Terminamos teniendo una dehiscencia en la piel. Pero si esa dehiscencia en vez de en la piel ocurre en la sutura de la línea alba, podemos incurrir en una eventración. Nuestro paciente va a tener una consecuencia mayor. Sin contar si ese anudamiento lo realizamos para cohibir una hemorragia en un vaso sanguíneo o por lo tanto una ligadura preventiva, donde yo quiero ligar, por ejemplo, la arteria ovárica. Si mi nudo es incorrecto o con falta de técnica, mi paciente tendrá una hemorragia y por lo tanto podrá correr riesgo de vida. Como se darán cuenta, el nudo es la parte más débil de una sutura y es donde debemos prestar más atención. Los nudos que se realizan de manera errónea pueden provocar grandes complicaciones y llevar a la muerte al paciente. Deben ser ejecutados con la técnica adecuada según cada tejido y ajustados de manera suficiente según el tejido que estemos tratando. Ahora, ¿cómo llegamos para realizar este nudo de manera correcta? Solo con práctica. Práctica y mucha práctica. El entrenamiento metódico es lo que nos va a llegar a hacer poder realizarlo de manera coordinada, en forma refleja, que se anude sin esfuerzo y con técnica en lo posible perfecta. Existen diferentes patrones de sutura. Los hay continuos o discontinuos. En cualquier caso, la unidad estructural mínima, más pequeña y funcional de una sutura es el punto. El punto está compuesto por la puntada más el nudo. La puntada no es ni más ni menos que pasar el material de sutura a través de los tejidos que uno quiere reunir. El nudo es entrelazar los cabos de ese material de sutura para ceñirlo y lograr como efecto que esos labios de la herida quirúrgica que tenemos se coapten. A su vez, un nudo está compuesto por la lazada más los subsiguientes seminudos. Los nudos se realizan entrelazando y cruzando cada cabo alrededor del otro, de modo tal que cada uno describe una circunferencia completa. La denominación de seminudo viene a colación porque por sí solo carece de firmeza. También recibe el nombre de medio nudo, porque cuando lo soltamos, los cabos de ese primer seminudo, al soltarlo, se desarman y ese seminudo carece totalmente de firmeza. Necesita otro superpuesto para darle valor funcional, por así decirlo. Por lo tanto, el primer seminudo recibe por nombre seminudo de afrontamiento porque tiene como función afrontar los tejidos. El segundo seminudo toma nombre de seminudo de fijación, justamente por su función de fijar el primer seminudo, manteniéndolo al primero en posición y en tensión. Y después, para otorgar mayor firmeza y seguridad al nudo, según el material y según el patrón de sutura que utilicemos, pueden agregarse uno o más seminudos que recibirán el nombre de seminudos de seguridad. En este esquema tienen representado lo que vimos en las diapos previas. Con color fucsia y forma circular en el centro, representa el tejido que uno quiere, en este caso, ceñir. Imaginemos una arteria, ¿sí? Una hemostasia preventiva.
con color rojo y color azul los dos extremos de mi material de sutura. Los hacemos bicolor para que ustedes puedan ver cómo se entrelazan unos con otros en el primer y en el segundo seminudo. En el primer movimiento es la lazada, el primer entrecruzamiento de esos cabos es el primer seminudo, el seminudo de afrontamiento, el segundo entrelazamiento de los chicotes o cabos es el seminudo de fijación. Y por último, como extremos libres de mi material de sutura, los cabos o chicotes. Existen tres fuerzas que interactúan al momento de la ejecución de un nudo y son la resistencia, la potencia y la fricción. La fuerza de resistencia graficada en nuestra diapo con color rojo es la que ejercen los tejidos al oponerse al afrontamiento. La fuerza de potencia en nuestra diapo graficada con color celeste es la fuerza que debe ejercer el cirujano para vencer la fuerza de resistencia, es decir, la tracción que se realiza sobre el hilo. La fuerza de fricción, graficada con color blanco y negro, no es ni más ni menos que la del material de sutura. Es el valor de frotamiento, también llamado así, y es proporcional a la superficie de frotamiento. Por consiguiente, va a ser más elevado cuanto mayor sea el número de vueltas que se le dé a los cabos. Por eso algunas veces los cirujanos incurrimos en utilizar el nudo de cirujano, que es un doble para darle doble rozamiento y aumentar la fuerza de fricción. Pero también esta fuerza de fricción va a depender de la naturaleza y del grosor del hilo. Por lo tanto, si nuestro coeficiente de fricción es mayor que la fuerza de resistencia, tendremos un seminudo estable. ¿Qué es un seminudo estable? Que sea sólido, es decir, que queda bien ceñido y bien firme. Podemos ejercer tracción sobre uno de los cabos, que ese nudo no se desarma. En cambio, cuando la resistencia es mayor que la fricción, la fuerza de fricción, obtenemos como resultado un seminudo corredizo. Es decir, que cuando soltamos los cabos, los labios de la herida se separan y el seminudo se afloja. Existen varios requisitos para los nudos que no son ni más ni menos que condiciones para que un nudo sea efectivo. Estos son, en principio, que ciña bien, es decir, que ajuste perfectamente. En segunda instancia, que sea firme, es decir, que una vez que lo realizamos y lo ceñimos, quede sólido, que no se desarme. Que sea de ejecución fácil, que sea rápido y además que sea poco voluminoso, porque la mayor cantidad de material queda en el nudo. Por otro lado, tenemos algunos variantes, algunos tipos de nudos. Los que más utilizamos en cirugía y con los que prácticamente cubrimos la mayoría de las necesidades quirúrgicas
básicas para nuestra instancia de este momento son el nudo llano, nudo cuadrado y el nudo de cirujano. El nudo llano y el nudo de cirujano lo vamos a ver más adelante, su técnica particular, pero quiero que les quede claro que el nudo de través no tiene técnica. También obtienen como nombre el nudo de través como nudo de costurera, en escuadra o correrizo, y suelen ser el resultado de técnicas defectuosas cuando intentamos en verdad realizar un nudo llano, pero en verdad no son hechos con la destreza correspondiente y justamente no son recomendables porque son poco estables, por lo tanto ni van a ser sólidos ni van a ceñir bien. En este dibujo tenemos representados dos de los nudos quirúrgicos de los que hablamos hace un ratito. A la izquierda el nudo llano, a la derecha el nudo de través. Si prestan atención en el dibujo de la izquierda, en el del nudo llano, está compuesto por dos seminudos entrelazados, pero la disposición de los cabos es extremadamente simétrica, en sentido longitudinal y en sentido transversal. Y, además, se caracteriza porque las partes con que cada chicote entra y sale del nudo quedan en contacto recíproco. Todo el conjunto de ese nudo queda contenido en el mismo plano, en el famoso plano de la lazada. Si ustedes ven en el nudo llano, los dos chicotes negros salen hacia adelante, hacia nosotros, y están los dos saliendo por delante. Los dos chicotes blancos salen hacia atrás. En contraposición a esto, el nudo de través, si lo observamos de frente, se distingue porque las dos porciones de cada cabo no están en contacto recíproco, como en el nudo llano, y ahí lo graficamos y está marcado con un circulito rojo, sino que están separados por la lazada del otro cabo. Si lo observamos de frente, vamos a poder ver que cada lazada, ¿sí?, las dos porciones del otro cabo entran una por delante y una por detrás. En el nudo de través, en la parte izquierda, vemos los dos cabos negros, uno viene hacia mí y el otro va hacia atrás. En la parte derecha, los cabos blancos hacen lo mismo, uno entra y otro sale, no están en el mismo plano de la lazada. Esto va a generar que cuando ceñimos el segundo seminudo queda cruzado respecto del primero y entonces ahí es donde recibe el nombre de través y no quedan en el mismo plano de la lazada, por lo tanto no va a ceñir bien. En este video tenemos un esquema para graficar lo que vimos en las diapos previas. Con fucsia, un vaso sanguíneo para realizar hemostasia, y con estos cabos, mitad rojo, mitad azul, como representante de nuestro material de sutura. Tanto en el video superior como en el inferior tenemos una lazada, un primer seminudo y un segundo seminudo, pero si reproducimos uno y otro video, vemos que en el primer caso las lazadas son perfectamente simétricas, la disposición de los cabos es perfectamente simétrica, tanto si lo miramos de frente como si lo miramos de costado. Y al mirarlo de costado, lo que descubrimos es que están en el exacto mismo plano de la lazada. En cambio, en el video inferior, vemos que si nosotros vemos en sentido transversal, el segundo seminudo está perpendicular al primero. Por eso se llama seminudo de través y esa es la razón por la cual lo hace corredizo. El nudo de cirujano es otro de nuestros nudos quirúrgicos. Es en efecto un nudo llano, solo que al primer seminudo le damos una vuelta extra. Entonces le damos doble fuerza de rozamiento o fricción. Su segundo seminudo de fijación suele ser simple. Podría ser doble. Está indicado cuando la tensión entre los labios de la herida es grande, es decir, cuando tenemos gran resistencia, o cuando usamos un material de sutura que tenga poca o escasa fuerza de rozamiento. Por ejemplo, cuando utilizamos nylon.
La doble pasada otorga doble fuerza de rozamiento que permite completar el nudo primero, el primer seminudo, sin que se nos afloje. Al igual que el nudo llano, para asegurarlo, debemos utilizar también los subsiguientes seminudos, que variarán cuantos sean según la naturaleza del material que utilicemos. Este nudo solamente debe ser utilizado en casos donde esto esté indicado. Es de mala técnica utilizarlo habitualmente sin ningún tipo de justificación. Tiene dos desventajas. La primera es que no ciñe bien y la segunda es que es muy voluminoso. Hay una variante que es el doble nudo de cirujano, que es el primer y el segundo seminudo dobles. Existen otros tipos de nudos. El nudo doble cirujano, como les mencioné anteriormente, el nudo en roseta, habitualmente utilizado para empezar y terminar algunas suturas continuas que luego van a ser extraídas, habitualmente en cirugías estéticas de piel en humanos. En nosotros habitualmente no se utiliza. El nudo en sangría, un nudo simple pero de muy buena seguridad, con un seminudo simple que se emplea para la ligadura de los vasos sanguíneos de gran calibre. Se utiliza porque da una gran fuerza de fricción bastante superior al nudo de cirujano. Otro nudo bastante frecuente, mayormente en la clínica diaria, es el trampa de dedo chino, utilizado casi exclusivamente para fijar sondas, catéteres y drenajes al paciente. Y por último, el nudo corredizo simple, actualmente utilizado casi en exclusividad para fijar los pacientes a la mesa de operaciones mediante la utilización de vendas o un cordón. Edward Livingston en 1929 enunció 3 leyes y un principio que rigen para obtener un nudo perfecto. Las 3 leyes son bimovilidad, bimanualidad y enlazamiento retrógrado. Bimovilidad enuncia que movimientos opuestos de la misma mano aseguran un nudo llano. En otras palabras, anudando con una sola mano activa, se obtiene el nudo llano cuando los dos seminudos son hechos por movimientos inversos. Por el contrario, bimanualidad enuncia que mismos movimientos de manos opuestas aseguran un nudo llano. Y por último, la ley del enlazamiento retrógrado. Supongamos nuestra herida quirúrgica de izquierda a derecha, ¿sí? En sentido horizontal. Tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha nuestros ángulos de la herida. Lo que está más lejos será distal, ¿sí? Chicote o cabo distal, el cabo del material de sutura. Lo que está más cercano a mí, como cirujano, será el cabo proximal. En el primer seminudo, el cabo proximal va hacia distal y el cabo que está en distal va hacia proximal. Cuando realizamos el segundo seminudo, esos chicotes o cabos vuelven a su posición original. Es decir, que el chicote que está ahora en distal vuelve a proximal, su situación original, y el cabo que está en proximal se va hacia distal. Imagínense, para graficar la ley del enlazamiento retrógrado, las bicicletas elípticas, ¿sí? Es como una caminadora, pero también tienen movimiento de manos. Es el mismo movimiento que realizamos nosotros cuando corremos, ¿sí? Una mano va adelante y la otra atrás, luego invierten el movimiento. Es exactamente eso. Edward Livingston también enunció un principio, que es el del famoso plano de la lazada. Se llama así porque quiere graficar que
todos los componentes quedan situados en un mismo plano, que es el llamado plano de la lazada. Una vez que es armado un seminudo, es muy importante ajustarlos en el mismo sentido, con tracción divergente en el mismo sentido que van los chicotes, efectuado en el mismo plano de la lazada. Así, el enlazamiento va a ser llano y lo vamos a aplicar sin generar ningún tipo de relieve. Existen diferentes técnicas de anudamiento. Las hay meramente manuales, donde requieren más espacio y hebras largas. Pueden ser bimanuales o monomanuales, pero en cualquiera de los casos se desperdicia bastante material. Hay técnicas de anudamiento instrumentales, mayormente utilizada en microcirugía y en laparoscopía, pero en estos casos se requiere de mucho entrenamiento e instrumental especial. Y el anudamiento, técnica de anudamiento mixta, que es con material, o sea, instrumental, portaagujas y las manos, que por sus ventajas múltiples y versatilidad suele ser la técnica de anudamiento de elección. Existen una serie de errores que son los más frecuentemente cometidos y se los listamos para que ustedes no lo hagan. Y esos son: subestimar la importancia de los nudos, no reparar en el tipo de nudo que estamos haciendo, hacer los nudos de través, no hacer el enlazamiento retrógrado, abusar del seminudo de cirujano y hacer seminudos en exceso. Y no se olviden de lo fundamental y lo clave de esta unidad: el nudo es la parte más débil de una sutura.